Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al mundo de la biología y la geografía. Les habla la profesora Ruth Catacora. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y también continuaremos sobre la célula. Específicamente vamos a hablar sobre la reproducción celular. Acompáñenme. Para iniciar vamos a responder a 3 preguntas específicas. Primero, ¿sabes qué es la reproducción celular? Segundo, ¿sabes cuál es el proceso de la división celular? Y por último, ¿cuál será la importancia de la reproducción celular para todos los seres vivos, que también nos incluye a nosotros? Entonces vamos a responder la primera pregunta. Una reproducción celular es el proceso biológico por el que a partir de una célula madre da origen a 2 células nuevas llamadas células hijas, ¿ya? Y estas células tienen la misma carga genética. También, ¿cuál es el objetivo de la reproducción celular? Es la perpetuación de las especies, que es el fin de todos los seres vivos. Y esto va a permitir que nosotros podamos crear nuevos individuos para garantizar la supervivencia de las especies, es decir, de todas las especies, ya sea animal, vegetal u otros, ¿no? Una célula ya es igual a un ser vivo, es decir, una célula tiene su propia vida al igual que un ser vivo. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué haces? Naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Y al igual, la célula hace interfase y división. Entonces vamos a verla acá en la imagen. Por ejemplo, acá estamos viendo el ciclo celular, ¿ya? Por ejemplo, decíamos que la célula realiza la primera fase de interfase para realizar luego la división, ¿ya? La interfase, ¿qué es esa fase? Es donde una célula se prepara para dividirse. Por ejemplo, esta interfase tiene 3 etapas: la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. En la etapa G1 se va a duplicar el ARN mensajero, ¿ya? Y se sintetiza las proteínas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la célula va a aumentar el tamaño. O sea, si era muy pequeña, va a ser mucho más grande, ¿no? Va aumentándose. Y en la etapa de S se va a realizar la duplicación de ADN. ¿Y esto qué significa? Que el material genético se duplica, ¿ya? En la etapa G2 va a realizarse la fosforilación de la histona H1, ¿no? Y posteriormente, una vez que este proceso, que estas etapas se hayan dado ya el cumplimiento de estas etapas, se realiza la división, que va a estar seguido por cariocinesis y citocinesis. En la cariocinesis se realiza otras etapas, ¿no? Otras fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Una vez que termina la cariocinesis, empieza la citocinesis, donde se va a realizar la división de la célula. Es decir, que en esta parte va a realizarse ya de una célula madre a 2 células hijas, ¿no? Y esto se puede realizar de 2 maneras, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa de lo que es la citocinesis, la célula se divide, puede ser de afuera hacia adentro, ¿ya? Y esto mayormente se realiza en las células animales. Y también se puede realizar de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, de adentro se divide y puede realizarse hacia afuera 2 células hijas. Y estas se dividen en las células, o se realiza este proceso en las células vegetales, ¿ya? Entonces, continuamos. Hay otras células que no realizan este proceso de división. ¿Qué hacen? Por ejemplo, las neuronas, los miocitos y los eritrocitos, ¿ya?
salen de este proceso de división. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir la quiescencia. ¿Qué significa esto? Que es la etapa de especialización, porque ellas tienen que cumplir ciertos objetivos dentro del organismo. Y esto se llama la etapa G0, ¿no? Entonces, estas células simplemente lo realizan las neuronas, los miocitos y los eritrocitos. Ya, entonces, ya hemos hablado sobre el ciclo celular. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción de las células procariotas. ¿Ya? Entonces, una célula procariota, ¿cómo se divide? Acá está en la imagen, si lo observamos, se divide a través de hay 3 tipos de división celular en las células procariotas. ¿Ya? Primero vemos la bipartición, ¿no? Entonces, en la bipartición, ¿qué es lo que va a pasar? Una célula madre va a dar origen a 2 células hijas con la misma carga genética. Y esto es común ¿en quiénes? En las bacterias. ¿Ya? Otro tipo de división celular procariota es la esporulación. ¿Esto qué significa? Que se realiza dentro de la célula una división múltiple y posteriormente va saliendo cada una de las células y se asemeja a la célula madre. Esto es propio de ¿quiénes? De los protozoos, de los microorganismos y de los parásitos. Tenemos otro tipo de reproducción procariota, que es la gemación. Y esta gemación, ¿qué es lo que va a pasar? Se realiza ya que una célula va a dar origen a pequeñas células, como vemos en la imagen acá, ¿no? Entonces va a ir saliendo de la célula y esto va a convertirse en la semejanza de la célula madre. Y esto es propio de las levaduras. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver también sobre el caso de las células eucariotas. La célula eucariota, por ejemplo, suele desarrollarse a través de la mitosis. Una célula va a alcanzar un cierto tiempo de desarrollo y luego se va a preparar para dividirse. ¿Ya? Entonces, al igual que las células hijas, ya se van a replicar la totalidad del ADN de la célula madre. Y también vamos a ver para esto qué es un cromosoma. Un cromosoma, por ejemplo, es la forma compacta del material genético, que tiene brazo corto en la parte de arriba, brazo largo en la parte de abajo, el centrómero que está al centro del cromosoma, y dentro del centrómero vamos a encontrar pequeños huecos llamados citocoro, ¿no? Esta forma se da solamente al realizarse la división celular de la mitosis. Entonces, este conjunto va a formar lo que son las cromátidas. Entonces, hablemos ahora de la mitosis, que es una división asexual ecuacional. ¿Qué significa? Que va a dividirse por igual. Es decir, que una célula hija es diploide. ¿Qué es una célula diploide? Que esta célula va a tener dentro de su material genético 23 pares de cromosomas, que en total serían 46 cromosomas individualmente, ¿no? Y este tipo de reproducción se va a dar en las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son todas las células que nos componen, por ejemplo, de nuestro cabello, de nuestras uñas, de la piel, vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo. Pero a excepción de los gametos sexuales como el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Ahora veamos las fases de la división mitótica. Por ejemplo, acá vamos a ver en la imagen, una imagen de la división mitótica, ¿ya? Y no olvidemos que este tipo de reproducción se da en las células eucariotas. Entonces, en la división mitótica tenemos ciertas fases. Por ejemplo, la primera, que es la prófase, donde va a iniciar la condensación de la cromatina y se forman los cromosomas. Y a la vez los centriolos se van a desplazar hacia los polos
para iniciar el uso acromático. Y luego viene la prometafase, ¿ya? ¿Qué es esta prometafase? En ella se va a desintegrar lo que es la carioteca, es decir, lo que es la membrana nuclear, ¿ya? Y también va a ir desapareciendo lo que es el nucleolo, ¿ya? Además de los cromosomas, también va a sentirse como que están en aparente desorden, ¿no? Van a estar desordenados dentro de lo que es el nucleolo, ¿ya? Luego va a proseguir, entonces, hasta ahí termina lo que es la profase, ¿ya? Entonces vamos a proseguir con la metafase, donde los centriolos van a formar el uso acromático y los cromosomas van a estar de manera desordenada, ¿no? Al inicio, pero ahora van a pasar a formar una línea recta, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que van a formar una placa ecuatorial. Además, los cromosomas van a alcanzar la máxima condensación, que significa que, sin embargo, en la célula vegetal no se da este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque la célula vegetal no va a tener un centriolo. ¿Y esto qué va a pasar? Este tipo de de división lo va a realizar, ¿ya? De la división anastral, ¿no? Lo que es la célula vegetal. Sin embargo, la célula animal realiza la división astral, ¿no? Luego viene la anafase, donde el uso acromático se va a contraer y luego se divide las cromátides hermanas, es decir, que van a migrar hacia los polos de la célula. ¿Cómo van a ser divididos? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? De esta manera vamos a tener lo que son los cromosomas, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Una se va arriba y la otra se va hacia abajo. Entonces, hacia los polos, ¿ya? Entonces, luego va a venir lo que es la fase de la telofase, que es lo contrario de la profase, ¿ya? Que, por ejemplo, la carioteca se reorganiza en esta fase. El núcleo también se reorganiza y también se descondensa lo que es la cromatina, o también vamos a ver lo que es ya la terminación de la cariocinesis, ¿ya? Y una vez que termina la cariocinesis va a empezar la citocinesis, donde se divide la célula, ¿ya? Y es decir, que la actimosina aprieta la célula para que pueda dividirse en dos células hijas. Por ejemplo, vemos acá en la imagen, ¿no? Toda esta fase de la mitosis va a realizarlo para dar origen a dos células hijas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la reproducción meiótica, es decir, la reproducción de la meiosis, ¿ya? En este caso, una célula diploide va a desarrollar dos divisiones. ¿Qué es una célula diploide? Que solamente tiene 23 cromosomas individuales, ¿no? Y estas se van a dar en los gametos sexuales, es decir, para dar origen a las células sexuales como el espermatozoide y los óvulos, ¿no? De esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar 4 células haploides, ¿ya? Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, es decir, que solo 23 cromosomas individuales. Y hace rato nos confundíamos, las diploides son 46 cromosomas individuales, pero las células haploides tienen 23 cromosomas individuales, ¿ya? Por ejemplo, decíamos los gametos sexuales, ¿no? En la meiosis va a existir dos tipos de divisiones. Una es la meiosis 1, ¿ya? Donde se reduce lo que es la carga cromosómica de la madre. Y en la meiosis 2, donde es ecuacional porque la carga cromosómica de la hija es igual a la de la nieta, ¿no? Entonces, también la meiosis 1 va a tener ciertos procesos, ¿no? Donde, ¿qué es lo que va a pasar?
la intercinesis, la leptonema, la cigonema, la paquinema y la diplonema, ¿no? Que es la fase más importante de la meiosis 1. Y posteriormente va a continuar con lo que es la meiosis 2. Es importante la división celular para perpetuar la especie, ¿no? Y también es importante la mitosis y la meiosis, porque la mitosis nos va a permitir evidenciar un descontrol de los procesos cancerosos, es decir, que es la consecuencia de una división celular descontrolada, ¿no? Y la meiosis va a formar a las células sexuales, que son importantes para dar origen a nuevos seres vivos. Ahora bien, para reforzar tu conocimiento vamos a realizar un pequeño experimento. Por ejemplo, en la casa tú has visto que utilizas nylon, plástico, y dentro del nylon vas a comprar el pan, ¿no? Entonces a veces se te olvida que lo dejas ahí días y cuando lo abres de repente has visto ciertas bacterias que se han propagado, ¿no? Entonces puedes verlo de esa manera, cómo es lo que se propaga las células rápidamente, ¿no? Entonces vamos a escribir en tu cuaderno una lista de cómo podemos evitar que se reproduzcan ciertas bacterias en nuestros alimentos mayormente, ¿no? Espero que el tema de hoy haya sido de gran ayuda para evitar este tipo de reproducciones de las bacterias. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.